Muy buenos días amigos, bendiciones, saludos. Bueno, el día de hoy tuve un pequeño debate con una persona que tiene una página en TikTok llamada La Escuelita de la Fe Católica. Bueno, esta persona argumentaba que la Iglesia Católica Romana fue la primera iglesia fundada por el mismo Jesucristo y bajo la tutela del apóstol Pedro, bajo lo que es el versículo Mateo 16:18. Cabe recalcar primero que Mateo 16:18 este versículo no se usó para defender al papado en los primeros 2 siglos. De hecho, si no me equivoco, la primera persona para utilizar este versículo para defender el papado fue el Papa Esteban. No recuerdo si fue Esteban I o Esteban II, precisamente porque él reclamaba lo que era el obispado universal, pero fue el primero que utilizó este versículo. Los padres de la iglesia nunca utilizaron este versículo para defender el papado. Ahora, esta persona me reta a entrar a su canal en vivo para demostrarle que la iglesia, porque yo le hacía saber que la única así que podría reclamar la antigüedad y decir que fue fundada precisamente por Jesús sería la iglesia ortodoxa, que es más antigua que la iglesia católica. Y esta persona me invita, o más bien me reta a entrar a su canal para demostrarle que la iglesia ortodoxa es más antigua que la iglesia católica romana. Accedo, entro a su canal y bueno, cuando entro a su canal, la primera pregunta que le hago es, dígame bíblicamente cuál fue la primera sede de la iglesia fundada. A lo que esta persona me dice que él no está para responder preguntas, que él me dejó entrar a su canal para yo demostrarle que la iglesia ortodoxa fue la más antigua que la iglesia católica romana. Y le digo, por eso, primero respóndame, ¿cuál fue la primera iglesia, la primera sede fundada de la iglesia bíblicamente? Esta persona me evadió la pregunta, no quiso responderme y básicamente me sacó de su canal e incluso me bloqueó los comentarios porque tampoco sus seguidores supieron responderme o no quisieron responderme, más bien evadían las preguntas, muchos de ellos cometiendo falacias ad hominem. Pero aquí una pequeña argumentación de lo que le iba a decir a esa persona y que de hecho voy a etiquetarla para que vea que no fue que no tenía pruebas, sino que usted me sacó de su canal y no me permitió hablar, básicamente. Bueno, para responder a la pregunta, la primera iglesia, la primera sede fundada de la iglesia fue la iglesia de Jerusalén. Después, que por cierto Jerusalén está en la zona de Oriente, que era la zona que hoy está manejando lo que es la iglesia ortodoxa. La iglesia de Roma es la sede de Occidente, la única sede de Occidente. Entonces Jerusalén fue la primera iglesia fundada. Este, de ahí después pasa lo que es a la iglesia de Antioquía, que históricamente la iglesia de Antioquía sí está comprobada que fue fundada por el apóstol Pedro. Así que si usted quisiera defender lo que es el papado, la sucesión apostólica por medio de Pedro, defender un papado que petrino, la iglesia que verdaderamente podría reclamar ese papado debería ser la iglesia de Antioquía, que fue comprobado que fue fundada por Pedro. La iglesia de Roma no hay ni una sola documento histórico, ni una sola prueba histórica de que Pedro o Pablo hayan fundado la iglesia de Roma. De hecho, se cree que la iglesia de Roma fue fundada por muchos de los judíos que llegaron el día de Pentecostés y que vieron la manifestación del Espíritu Santo ese día en el aposento alto. Se cree que los que vinieron de Roma, esos judíos, fueron los que llevaron la palabra a Roma y y fundaron la iglesia de Roma ahí, pero no existe ni una sola evidencia histórica de que Pedro o Pablo hayan construido o hayan fundado la iglesia de Roma. De hecho, digamos, se cree que Pedro murió en Roma más que por tradición, que por fundamentos históricos, porque de hecho incluso en 1953 se encontró en Jerusalén la tumba que podría ser la verdadera tumba de Pedro. De hecho, ni siquiera existe evidencia histórica de que Pedro haya estado en Roma, porque la única evidencia que existe es una evidencia tradicional, ni siquiera histórica, sino tradicional de una carta, si no me equivoco, de Clemente. Si la mente no me falla, yo creo que fue Clemente. Y también basados en un versículo en una de las cartas de Pedro que dice que escribe de Babilonia, que muchos creen y aducen que cuando habla de Babilonia está hablando de Roma, pero eso no está comprobado. Este,
Entonces, al ser Jerusalén la primera sede fundada, vemos que la primera sede fundada fue en Oriente, que es manejada por la Iglesia Ortodoxa. Ahora, un error que comete también el católico romano en lo histórico es que piensa que la Iglesia Ortodoxa se separó de la Iglesia Católica Romana, y eso no es así. Puede leer en cualquier libro de historia que cuando se produjo el cisma, lo que pasó primero fue que el patriarca, o más bien el obispo de Roma, el Papa, excomulgó primero al patriarca de Constantinopla y no fue al revés. Entonces más bien fue la Iglesia Católica Romana, la sede de Roma, la que decidió separarse de Oriente. Ya después fue que el patriarca de Constantinopla excomulgó al obispo de Roma, pero ya había existido lo que es esa ruptura, donde el Papa León IX excomulgó al patriarca de Constantinopla, y fue así como Roma más bien se separó de la Iglesia Ortodoxa, de la sede de Oriente, y decidió seguir su camino separado. De hecho, el último concilio ecuménico, el concilio de Nicea II, fue el último concilio ecuménico en el que participó la Iglesia Ortodoxa. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la Iglesia Ortodoxa no se podían establecer más dogmas si no estaba la Iglesia unificada con todas sus sedes. Es por eso que la Iglesia Ortodoxa no reconoce lo que son los concilios que ha hecho la Iglesia Católica Romana. Por eso la Iglesia Ortodoxa no cree ni en la infalibilidad papal, no cree en el purgatorio, no cree en la Asunción de María ni en la Inmaculada Concepción de María. ¿Por qué? Porque estos dogmas fueron establecidos en los concilios hechos por la Iglesia Católica Romana, pero la Iglesia Católica Ortodoxa no los reconoce, puesto que para ellos, para hacer dogmas, se necesita una unificación ecuménica. Entonces podemos ver aquí cómo la Iglesia Ortodoxa no fue la que se separó de Roma, sino que fue al revés. Roma fue lo que quiso separarse, la que separó a la Iglesia Ortodoxa mediante la excomunión, y cómo Roma quiso seguir su propio camino. Y eso es lo que quería compartirle, que es lo que usted no me dejó hablar. Y ahí usted puede buscar las fuentes. Le recomiendo un libro llamado La historia del cristianismo de Justo González, tomos 1 y 2. Uno de tantos de las fuentes, pero para empezar le recomiendo esa fuente. Pero sí, esa era lo que quería argumentar, que usted no me dejó argumentar en su canal. Bendiciones.